oportunidad vamos a trabajar el perímetro de figuras circulares y vamos a continuar trabajando con perímetro de figuras planas como en el video anterior. Si no te acuerdas toda la explicación del perímetro de figuras planas, te voy a dejar acá en la tarjeta para que puedas recordar todo lo que expliqué en esa oportunidad. Antes de comenzar a resolver problemas, lo primero que vamos a hacer es conocer todas las particularidades y la forma de calcular el perímetro en las figuras circulares. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Para calcular el perímetro, primero tenemos que conocer los elementos que tenemos en una circunferencia. ¿A qué le llamamos circunferencia? Circunferencia, que es la longitud o perímetro de toda la circunferencia que se origina a través de un punto central que vamos a llamar centro, ¿sí? Es decir, que si yo pongo el compás acá y trazo con el compás una circunferencia, logro una sucesión de puntos que todos se encuentran a la misma distancia del punto central. A todo ese recorrido completo se lo llama la longitud o perímetro de la circunferencia. Después tenemos el segundo elemento de una circunferencia, que es el diámetro. El diámetro, que lo simbolizamos con la letra D, y el diámetro es la distancia que hay entre un punto y otro de la circunferencia pasando por el centro. Es decir, que tiene que atravesar el centro en cualquier dirección y a eso se lo denomina diámetro. Por otro lado, tenemos otro elemento que es el radio. El radio de una circunferencia es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Como los rayos de una bicicleta. Los rayos de una bicicleta salen desde el centro y van hacia el perímetro de la rueda, y a cada uno de los rayos serían un radio de la circunferencia. Y tenemos además la cuerda, que la cuerda es la distancia que hay entre un punto y otro de cualquier circunferencia sin pasar por el centro de la misma. Bueno, ahora que ya conocemos los elementos, vamos a decir algo muy importante. Esto lo tenés que recordar. El diámetro es igual al doble del radio y el radio mide la mitad del diámetro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un diámetro de 20 centímetros, el radio, como es la mitad, va a medir 10 centímetros. Si nosotros tenemos un radio de 10 centímetros, podemos decir sin ningún problema y sin ninguna duda que el diámetro va a medir el doble, es decir, 20 centímetros. O sea que conociendo cualquiera de estos dos elementos, podemos calcular el otro. Bueno, sabiendo todo esto, que son las generalidades, digamos, de una circunferencia, vamos a pasar a lo específico, a lo que vinimos, que es calcular el perímetro de una circunferencia. Existen distintas situaciones. Nosotros en los diversos problemas que vamos a trabajar podemos encontrar circunferencia completa, media o un cuarto. Entonces yo te voy a explicar ahora cómo hacer para calcular en cada una de esas situaciones. Vamos a decir lo siguiente. El perímetro de una circunferencia se calcula como pi por 2 por radio. Sin entrar en detalles de lo que es el número pi, te voy a decir que vamos a usarlo con el número 3,14. Es decir, cada vez que veas el número pi, lo tenés que reemplazar por 3,14. Yo le digo número pi, en realidad es una letra griega, pero representa el número 3,14 en matemáticas, ¿sí? Entonces decimos pi por 2 por radio. Así es como se calcula el perímetro. ¿Qué calculamos cuando calculamos el perímetro? Toda la vuelta alrededor de una circunferencia. Bueno, acá se me fue un poquito, pero es toda la vuelta completa, ¿sí? Entonces se hace calculando pi por 2 por radio. Como 2 radios es lo mismo que decir el diámetro, también se puede calcular como pi por diámetro. O sea que cualquiera de estas dos fórmulas son válidas para el cálculo del perímetro. Bien, vamos a calcular ahora
la media circunferencia, es decir, la semicircunferencia. Cuando nosotros hacemos el cálculo del perímetro de una semicircunferencia, lo único que estamos calculando es este arco. No calculamos lo que está dibujado acá. Eso que está dibujado ahí, si nosotros lo queremos tomar como perímetro, porque el problema así lo requiere, lo tenemos que sumar aparte. Es decir, que cuando nosotros calculamos la semicircunferencia, estamos calculando nada más que este arco de acá. ¿Cómo se calcula? Se calcula como el perímetro de una circunferencia completa dividido 2. Como multiplicar por 2 y dividir por 2 es la operación contraria, digamos que vuelvo a obtener el mismo resultado, este 2 lo puedo simplificar con este 2 y llegar a la conclusión que el perímetro de la semicircunferencia se calcula haciendo pi por radio. Por otro lado, tenemos el cuarto de círculo. Fíjate que es nada más que el arco. El cuarto de circunferencia es nada más que el arco representado por el cuarto, es decir, esto. Y se calcula como el perímetro de la circunferencia completa dividido 4. Entonces pongo pi por 2 por radio y lo divido por 4. Simplifico el 2 con el 4, este me queda en 1, este me queda en 2 y me queda pi por radio dividido 2. Que lo puedo expresar de esta manera o lo puedo expresar de esta manera. ¿Sí? Multiplico el valor de pi, es decir, 3,14 por el radio y a ese resultado, ese producto, lo divido por 2. El cociente de esa operación es el valor que tiene el arco de un cuarto de circunferencia. Bueno, a continuación te voy a presentar los problemas que vamos a trabajar en este video y vamos a explicar después todos los problemas donde se aplican estas cosas que te expliqué acá, más lo de figuras planas que vimos en el video anterior. Bueno, ¿viste qué lindos y divertidos los problemas? Están buenísimos. Bueno, yo ahora te voy a explicar el primero de los que te voy a explicar, los otros los vas a tener que hacer y dejarme los resultados en los comentarios y no te olvides que tenemos un grupo de Facebook especial para suscriptores de este canal. Así que también suscríbete y hazle clic a la campanita. Bueno, vamos a explicar este problema que tiene un medio círculo y 3 medios círculos chiquitos acá. Es decir, una semicircunferencia grande y 3 semicircunferencias más chicas. Y nos da como dato que el diámetro de la semicircunferencia mayor es de 1668 decímetros y nos pide que calculemos el perímetro expresado en hectómetros. Bueno, podemos pasar las unidades primero a hectómetros y después calcular, o bien trabajar directamente en decímetros y al final pasarlo a hectómetros. Yo opté por esta segunda posibilidad de hacer todo en decímetros y después pasarlo a hectómetros. Bueno, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Como lo que me da como dato es el diámetro, porque me está mostrando que es la distancia que hay de un punto al otro, se supone que acá es el centro de la circunferencia, exactamente el centro de la circunferencia, porque este arco corresponde a la mitad, entonces yo a 1668 decímetros lo divido por 2 para averiguar el radio de la circunferencia mayor, de la semicircunferencia mayor que me pide el problema. Entonces, una vez que lo divido por 2, obtengo este resultado y lo voy a identificar con la letra R mayúscula para diferenciarlo del radio de las semicircunferencias más pequeñas, que los voy a identificar con la letra R minúscula. Cuando tengas este tipo de situaciones donde tenés circunferencias más grandes y más chicas, trabaja con las letras mayúsculas y minúsculas
y usando siempre la mayúscula para digamos, la circunferencia mayor y con las minúsculas para la circunferencia menor. Eso te va a ayudar a darte cuenta los números a cuál pertenecen. Porque cuando uno tiene varias cosas para calcular, después a lo mejor se le mezclan los números. Entonces es muy importante. Letra mayúscula para la circunferencia mayor, letra minúscula para las más chicas. Bien, entonces tenemos que el radio de la circunferencia mayor es el diámetro dividido 2. Por lo tanto es 1668 decímetros dividido 2, que me da 834 decímetros. O sea que si yo lo tuviera que marcar, este sería más o menos, digamos, el punto, y sé que el radio que corresponde a la mitad del diámetro es de 834 decímetros. Ya tengo el dato para calcular el perímetro de la semicircunferencia mayor. Ahora vamos con las semicircunferencias más pequeñas que tengo abajo. El diámetro de cada una de estas semicircunferencias corresponde al diámetro de la mayor dividido 3, porque estas tres semicircunferencias son congruentes. Entonces, si yo al diámetro grande de 1668 lo divido en tres partes iguales, me va a decir que es 556 decímetros. ¿Qué mide 556 decímetros? El diámetro de cada una de estas semicircunferencias chicas. Es decir, que todavía me falta calcular el radio para poder calcular el perímetro. Entonces, una vez obtenido el diámetro de cada una de las semicircunferencias chicas, lo divido por 2 y me va a dar el radio de las semicircunferencias chicas. Por eso lo identifiqué con la letra R minúscula. Bueno, entonces, ¿qué calculé? El radio, es decir, la mitad del diámetro. Bueno, es muy importante a la hora de hacer este tipo de problemas donde tenemos que calcular el perímetro de una cosa más el perímetro de otra, después lo tenemos que sumar o restar o lo que sea, que hagamos un planteo. Nosotros pensemos en nuestra cabeza qué es lo que vamos a calcular. En este caso yo miro el ejercicio y digo, sí, tengo que calcular el perímetro de la semicircunferencia mayor más 3 veces el perímetro de la semicircunferencia menor. Y eso es lo que lo voy a escribir y lo voy a llamar el planteo del problema. Es decir, pongo en el papel o pongo en el pizarrón o pongo donde sea que lo resuelvo, lo que tengo en mi cabeza lo expreso. ¿Para qué? Para que después no tenga un montón de cuentas sueltas por todos lados y no sepa qué es lo que tengo que hacer. Entonces digo lo siguiente. El perímetro total de la figura le corresponde al perímetro de la circunferencia mayor más el perímetro de la semicircunferencia menor multiplicado por 3. ¿Por qué multiplicado por 3? Porque tengo 1, 2 y 3. Una vez que dije lo que quiero calcular, voy a pasarlo a fórmula. ¿Qué significa pasarlo a fórmula? Expresarlo con la fórmula que necesito para poder calcularlo. Entonces, yo les había explicado en la parte anterior del video que para calcular el perímetro de una semicircunferencia yo tengo que hacer pi por radio por 2 dividido 2 o pi por 2 por radio dividido 2. Como el 2 con el 2 lo puedo simplificar, me queda pi por radio. Y puse la R mayúscula porque este es el radio que le corresponde a la semicircunferencia mayor. Más pi por radio chico por 2 dividido 2, porque también son semicircunferencias estas chiquitas que tengo acá. Entonces cancelo el 2 con el 2 y multiplico por 3 porque tengo 3 figuras exactamente iguales, son semicircunferencias congruentes porque todas tienen el mismo diámetro y por ende el mismo radio. Entonces, paso a reemplazar ahora que tengo puesto el planteo. La fórmula lo traduzco a números y ahí sí pongo todos los números que de manera ordenada calculé primero y que le puse a qué correspondía cada uno para no confundirme cuando tengo que resolver.
Entonces ahora digo, perímetro total, pi 3,14 por, bueno, el radio más 3,14 por el radio más chico multiplicado por 3 por las 3 semicircunferencias. Hago todo el cálculo, siempre recordando que los signos más y menos me separan términos, es decir, que tengo que hacer este cálculo, tengo que hacer este cálculo y luego sumar los resultados. Si no te acordás el tema de cómo se separan términos y todo, yo te voy a dejar acá en la tarjeta el video de ejercicios combinados para que puedas repasar. Porque si vos haces mal estas cuentas por no separar bien en términos como corresponde, tampoco te van a salir bien los resultados. O sea que hay que tener en cuenta y considerar un montón de cosas aprendidas previamente a la hora de resolver cualquier situación problemática. Bueno, hago la suma, lo resuelvo y este es el resultado que me da. Me da 5.237,52 decímetros. Pero el problema no me lo pedía en decímetros, me lo pedía en hectómetros. Entonces, como me lo pedía en hectómetros, tengo que pasar los decímetros a hectómetros. Bueno, acá tenemos otra cosita más para repasar, que es el video de unidades de longitud, masa y capacidad, que también te lo voy a dejar acá en la tarjetita por si necesitas hacer un repaso de esos temas. Muy bien, una vez que resolví y llegué a los decímetros, paso a hectómetros y me quedé con un montón de decimales. Entonces vamos a redondear a 2 o 3 decimales y en este caso, como es 5,23 y un 7, es decir, que es un número mayor a 5, paso el 7, le agrego al 3, digamos, una unidad más, porque este número está más cerca de ser 24 que 23. Entonces pongo 5,24 hectómetros. ¿Para qué? Para no dejar un número tan largo. Pero la cantidad de decimales siempre la define, digamos, el profesor o la profesora que te dice con qué modalidad trabajar, si con 2, con 3, con 4 decimales, así que eso va a depender, digamos, de la modalidad. Lo importante es que tengas en cuenta lo siguiente. Yo me voy a correr para que veas el problema completo. Plantear todas las medidas que necesitamos para una buena resolución. Es decir, que no nos falten los diámetros, que no nos falten los radios, que tengamos todas las unidades correspondientes. Luego, el planteo. Todo lo que pienso lo escribo. ¿Y para qué? Para ayudarme a que no me olvide de sumar ni restar nada de lo que el problema pide. Después lo traduzco a fórmulas, después lo paso a números, después hago los cálculos y llego al resultado final. ¿Qué verifico antes del resultado final, antes de dar el resultado del ejercicio? Que estén las unidades pedidas. Bueno, y con esto hemos terminado de resolver este problema. Espero que lo hayas entendido. Es un problema muy típico de perímetro de figuras circulares. Nos vemos enseguida para otro problema. Vamos a resolver otro problema que consta de lo siguiente. Es un cuadrado ABCD que tiene 25 centímetros de lado y nos pide calcular el perímetro de la parte sombreada. Bueno, tenemos un solo dato, que es el lado del cuadrado,
Entonces ese dato nos sirve porque también coincide el lado del cuadrado con el diámetro de la semicircunferencia que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros lo primero que tenemos que pensar cuál sería el perímetro de esa parte sombreada, de esa parte rayada o de esa parte de color como pide en el video, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo vamos a dibujar, vamos a hacer un pequeño esquema de qué es lo que nosotros tenemos que calcular para después ponerlo como planteo del problema y después hacer el cálculo. Entonces yo tengo que calcular un cuadrado, o sea, no, el cuadrado completo no, 3 lados de un cuadrado que son los que rodean a la parte sombreada, más el perímetro de una semicircunferencia. Con el dato del lado del cuadrado yo puedo calcular cuál es el radio de esa semicircunferencia. ¿Por qué? Porque me está dando el dato del diámetro. Entonces yo hago que el radio es 25, que es el lado del cuadrado, dividido 2, y eso me da 12,5 centímetros. Ya tengo el radio para calcular la semicircunferencia. Fíjate que el perímetro de la figura sombreada se compone del perímetro de la semicircunferencia más 3 lados del cuadrado, que como lo tenemos como dato, lo único que tenemos que hacer es sumárselos al perímetro de la semicircunferencia. Entonces vamos a nuestro planteo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El perímetro total es el perímetro de la semicircunferencia más 3 lados del cuadrado. Lo ponemos a lo que pensamos, lo escribimos, ¿sí? Ahora lo reemplazamos por la fórmula. Para calcular el perímetro de la semicircunferencia, pi por 2 por radio dividido 2, porque es la mitad de una circunferencia completa. Entonces el 2 se me simplifica con el 2 y me queda que es igual a pi por radio, más los 3 lados del cuadrado. A continuación lo reemplazo por los números. Pi 3,14, el radio 12,5, que es lo que había calculado antes, más 3 por 25. ¿Por qué por 25? Porque cada uno de los lados del cuadrado miden 25 centímetros. Hago el cálculo de 3,14 por 12,5 y me da 39,25. A los 39,25 le sumo el resultado de 3 por 25, que representan, vuelvo a reiterar, los 3 lados del cuadrado que forman el perímetro de la figura sombreada, y eso nos da como resultado 114,25 centímetros. Bueno, situaciones como esta, problemas como estos son típicos, es muy común encontrarlos en todo lo que es perímetro de figuras sombreadas, así que está bueno que practiques hacer los problemas que te dejo acá en el video y no te olvides que podés dejar dudas y resultados en los comentarios. Si tenés dificultades para resolverlos, yo te puedo ayudar, tanto acá en el canal de YouTube como en el grupo de Facebook, creado especialmente para suscriptores, que vas a encontrar el link al grupo de Facebook en los comentarios. No en los comentarios, en la descripción del video, ahí te lo voy a dejar. Así que bueno, suscríbete a este canal, vamos a seguir subiendo un montón de videos que es buenísimos para estudiar y nos vemos en el próximo. Te saludo, que tengas un hermoso día, chao.